Sean bienvenidos al curso práctico de normas APA, séptima edición, pues impartido por mi persona y por el maestro Roberto Carlos Sigüenza. En esta ocasión vamos a hablar sobre las citas en el texto. Las citas en el texto tienen una función fundamental en cualquier investigación y en general en cualquier texto científico que estemos escribiendo, porque son necesarias para acreditar aquellas ideas, aquellas teorías, aquellas investigaciones que se han realizado previo a nuestro trabajo y que han sido incorporados, en este caso, a nuestra tesis, y pues que han sido incorporados y que sirven de fundamento teórico para nuestro trabajo. Si bien esta es su función, pues tiene determinados resultados o determinadas razones de ser, pues yendo desde las más importantes, que son la de evitar el plagio, la de dar el crédito a los autores, para los derechos de autor o cualquier otro derecho que quieran ejercer, y pues principalmente también para darle a nuestra tesis y a nuestros textos científicos un rigor científico y una legitimidad científica. Quiere decir que si yo estoy fundamentando mis ideas en determinados autores, pues se puede entender que lo que yo estoy queriendo argumentar es científico porque está debidamente fundamentado. Mientras que también respecto de la legitimidad científica se entiende de que el conocimiento no llega de manera espontánea. No nos levantamos un día en la mañana ya conociendo las cosas, sino que el conocimiento es producto de algún proceso. Puede ser un proceso formativo, un proceso educativo, la investigación o en este caso específico, pues la búsqueda bibliográfica que nosotros hacemos. Entonces así es como nosotros demostramos o fundamentamos que efectivamente estamos adquiriendo conocimiento. Vamos a hablar entonces sobre la clasificación de las citas. Las citas de texto en general se clasifican en citas directas o indirectas, siendo la subclasificación de las citas directas la cita parentética y la cita de bloque. Aquí le hemos colocado un más 40 que ya lo vamos a explicar más adelante. Algunas traducciones del manual APA o algunos sitios web que ustedes pueden encontrar en internet que no son oficiales de la American Psychological Association, sino que son sitios pues más orientados a explicar y a orientar sobre el uso de este manual, pues suelen llamarle citas textuales. Sin embargo, vamos a aclarar aquí para no generar confusión cuáles son las citas directas parentéticas y cuáles son las citas textuales parentéticas, porque en la versión en inglés del manual APA, pues sí se cuentan como distintas. Por otro lado tenemos las citas indirectas se subdividen en la cita parafrástica, que su nombre viene de la paráfrasis, y en la cita narrativa, que ya vamos a entrar a profundidad a ver cómo es que funciona. Bien, comencemos entonces con las citas parentéticas. Pues se llaman citas parentéticas, su nombre es bastante obvio porque los datos que requieren para conformar la cita pues se encuentran dentro del paréntesis. Entonces dentro de este paréntesis se requiere que esté el nombre del autor o el apellido del autor en este caso, el nombre de la publicación y el año de publicación. Ahora, lo que se requiere es que al menos la primera vez que se va a citar el trabajo de un autor, que la cita lleve el autor, el nombre de la obra y el año. Sin embargo, si se va a citar a este mismo autor más adelante dentro de nuestro trabajo, entonces ya solamente hacemos la cita o redactamos la cita, como ya lo vemos nosotros acá, solamente el autor, el año y la página. Solamente la primera vez que se cita, recordemos, se incorpora el nombre de la obra. Pueden también en las citas parentéticas hacer falta algunos elementos, como por ejemplo vemos acá el número de página.
puede o no incorporarse según el tipo de documento o el soporte en el que esté. Por ejemplo, algunos libros en PDF o algunos sitios web no tienen pues una página específica de referencia, un número de página específico a la cual referirnos. Entonces, no importa, no se coloca, pero como mínimo siempre tiene que estar el nombre del autor y el año de la publicación. Y aquí se podría cerrar ya el paréntesis. Más o menos eso es lo que necesitamos. Acá en nuestro ejemplo de la cita parentética, también tenemos un ejemplo de cita textual, que quiere decir de que la cita o lo que específicamente ha dicho el autor y que es lo que nosotros queremos incorporar en nuestro texto tal cual lo dijo, pues esta parte se coloca usando las comillas dobles. Y ya voy a explicarles más adelante por qué y cómo se ocupan las comillas simples. Entonces, en este caso tenemos toda nuestro párrafo de ejemplo en el cual se comienza con una parte introductoria, porque es muy importante también saber de que no se pueden hacer citas si no son introducidas con una idea. Recordemos que nosotros estamos ocupando la cita para respaldar o para fundamentar teóricamente una idea propia o un argumento que queremos relacionar con otro argumento. Por lo tanto, no es posible hacer una cita comenzando solamente con lo que el autor dijo. ¿Vea? No vamos a siempre tener el cuidado de que todas nuestras citas dentro del párrafo comiencen con una pequeña línea introductoria para antes o para después, perdón, eh, incorporar lo que específicamente dice el autor. Así más o menos trabajamos con las citas parentéticas. Bien, una cosa que se me había quedado pendiente acá es que las citas parentéticas también no necesariamente tienen que ser textuales como esta. Puede usted también incorporar dentro de una cita parentética la idea exacta del autor con distintas palabras que no implique paráfrasis, porque la paráfrasis implica una contextualización de las palabras del autor con sus ideas. Entonces podría hacerse una cita parentética que no sea textual, y esta es la diferencia principal que se hace en el manual en su versión en inglés, que muy poco o nada se ha traducido al español. Entonces podría usted también solo utilizar la mismita idea del autor, exactamente la misma idea del autor, pero sin usar las palabras exactas del autor. Entonces no se constituye en una paráfrasis, pero sí se constituye en una cita directa. Bien, pasemos entonces a las citas de bloque. En algunos casos se hace necesario citar una buena porción de lo que el autor ha dicho. No es muy recomendable utilizar este tipo de citas de bloque muy frecuentemente, porque entonces se da la apariencia de lo que se le denomina plagio técnico, en el cual yo estoy trasladando grandes porciones del trabajo de otro autor, y si bien lo estoy citando y le estoy dando el crédito utilizando el estilo, pues muy poco se refleja el aporte que yo quiero hacer o la relación que yo quiero hacer de mis argumentos o de los argumentos de lo que yo estoy escribiendo. Sin embargo, las citas de bloque sirven cuando el texto que se pretende incorporar o en el cual pienso yo fundamentar mis argumentos excede las 40 palabras. Aquí lo tenemos. Por eso le habíamos escrito allá que decía más 40. Entonces, si nuestro texto tiene, o la cita que queremos realizar, tiene 40 palabras o más, entonces lo que se debe hacer es escribirlo en un bloque aparte, como lo tenemos acá, en un bloque aparte, en el cual esto no lo dice la norma, yo se los he colocado acá, que yo les he dicho que se puede hacer con una sangría francesa al principio. Sin embargo, esto hace referencia a a esta primera línea y lo que se sale lo que se sale del resto
del párrafo. Entonces lo pueden hacer ya sea con una sangría francesa o simplemente dejando el sangrado normal de la página, no hay ningún problema. Cuando vayamos a la parte de cómo aplicar el estilo a una página de Word, pues lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, al resto del texto de nuestro bloque, pues se le da un sangrado de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros, dependiendo de las medidas que ustedes tengan en su computadora. Y pues la primera línea siempre debe sobresalir del resto del bloque, por eso se le sugería yo la sangría francesa. Y todo se debe de escribir a doble espacio. Cuando en las citas de bloque se concurra o se requiera más de un párrafo, pues el siguiente párrafo va a seguir con la misma estructura, excepto con esta primera línea. Siempre que se requiere comenzar acá un nuevo párrafo, entonces acá mismo se comienza como ha venido el resto del texto. Entonces recordemos de que el bloque tiene que tener 40 palabras o más y tiene que estar redactado a doble espacio. En algunos casos excepcionales que ya vamos a ver más adelante, pueden haber citas de bloque que puedan hacerse narrativas, que lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las citas indirectas. En todo caso, cuando se ocupan este tipo de citas, como son directas, entonces siempre al final es necesario colocar la cita, como ya lo habíamos expresado al principio, con el nombre del autor, el año y la página. Si esta misma cita de bloque se hiciese narrativa, entonces dejáramos acá el nombre del autor. Déjenme borrar un poco. Dejáramos por acá el nombre del autor y acá al final solamente dejáramos el año y la página. Y ya convertimos esta cita de bloque en narrativa. Ya me adelanté un poco, pero es necesario para verlo así. Bien, continuemos entonces con las citas parafrásticas. Fíjense que erróneamente se le denomina parafraséticas, pero es un poco un anglicismo, parte de una traducción no literal del manual APA en inglés. Y pues esta cita hace referencia a la paráfrasis. Ahora sí, lo ideal es que nuestro trabajo tenga la mayor parte de citas con este tipo de cita, con la cita parafrástica. ¿Por qué? Porque este tipo de cita nos permite contextualizar la idea del autor que estamos citando con lo que nosotros queremos decir o con lo que nosotros queremos aportar. Por ejemplo, si estamos trabajando en nuestro marco teórico, recordemos que para enmarcar, que por eso se llama marco teórico, que para enmarcar aquellas teorías que vamos a ocupar y para diferenciarlas de otras teorías que se parecen o que abordan el mismo tema, pues las vamos a definir con las citas de determinados autores, pero una vez que ya las tengamos enmarcadas, nosotros tenemos que relacionarlas entre sí y orientarlas a nuestra investigación o fundamentar los argumentos que vamos a hablar más adelante basados en estas teorías que ya previamente enmarcamos. Entonces, en este sentido, las citas parafrásticas son las que dan mayor flexibilidad porque permiten hablar de las ideas de los otros autores o de las investigaciones o de sus teorías y de una sola vez relacionadas o contextualizadas con lo que nosotros pretendemos que nuestros lectores entiendan o que quien nos va a estar revisando, nuestro asesor en este caso, entienda o quien sea que lea nuestra tesis, comprenda cómo estamos nosotros vinculando las ideas de los autores con lo que nosotros queremos decir. Acá tenemos dos ejemplos, porque dentro de las citas parafrásticas, también por ser citas directas, pues se utiliza en principio el mismo sistema, ¿ve? Solo se utiliza el apellido del autor separado por una coma y el año de la publicación de la obra. Sin embargo, también se puede hacer de este modo.
ya utilizando la paráfrasis. Esta también es paráfrasis, la que tenemos acá es también una paráfrasis. Si ustedes ven, la diferencia es que no tiene comillas, sino que esto es lo que yo quiero decir contextualizado o ya relacionado con mis ideas. ¿Por qué? Si fueran solamente las ideas del autor, si fueran solamente las ideas del autor sin ninguna contextualización, entonces automáticamente esta se convierte en una cita parentética textual. Ojo con eso. Y si fuera una cita parentética textual, entonces tendríamos que ponerla con comillas porque son las palabras del autor. Y si no fueran las palabras del autor, sino distintas palabras, pero sí las ideas específicas del autor, entonces no se usan las comillas. No se usan las comillas, pero como las palabras son diferentes, pero la idea es exactamente la misma del autor, entonces solamente es una cita directa parentética. Espero no generar confusión con esto. Pero en este caso específico estamos hablando de esta cita parafrástica, quiere decir que es una paráfrasis. Entonces no tiene comillas, no tiene nada y siempre se hace la cita entre paréntesis. El otro ejemplo, que es el más común para la redacción de las citas parafrásticas, es en el cual nosotros hacemos énfasis en el autor y en el aporte que ha dado. En este ejemplo tenemos acá que según Taleb, y ya cambiamos un poquito la redacción de la cita, dejamos fuera del paréntesis al autor porque estamos haciendo justamente énfasis en él y encerramos entre paréntesis solamente el año de la publicación. Ahora, ojo con esto, comenzamos a hacer énfasis en el autor según, en este caso, según Taleb o de acuerdo con el autor, tomando como base los aportes de o a cualquiera de este tipo de frases que sirven para introducir la paráfrasis, pues va a ir seguido el año de la publicación y pues lo que nosotros vamos a parafrasear. Tengamos siempre en mente que la paráfrasis no implica decir lo mismo que el autor en otras palabras, sino que ocupar las ideas del autor en una contextualización, por favor. Otra característica que tiene, que si bien es muy importante aplicarla, pero no es necesaria o no es obligatoria propiamente, es el de aplicar el número de página al final de la paráfrasis. Entonces tenemos, según el autor, fuera del paréntesis, cerramos entre paréntesis el año de la publicación y cerramos con las páginas de donde hemos extraído la información. Las citas parafrásticas tienen también dos características, ahora que lo recuerdo. Una es de que las citas parafrásticas pueden no solo limitarse a un solo párrafo, como lo vemos acá, permítanme, a una sola frase o a un solo párrafo, como lo decimos acá, sino que podemos encadenar más de una idea, como podemos verlo en este punto. Acá tenemos una frase que vincula la idea anterior con la idea con la siguiente idea, que es del mismo autor y que vamos a relacionar siempre con nuestro trabajo o con lo que queremos decir. Entonces, en este caso lo redactamos de la misma manera. Ponemos al autor fuera del paréntesis, el año de la publicación de la obra siempre en paréntesis, y pues comenzamos con nuestra paráfrasis. Completo todo lo que nosotros necesitamos decir, y luego nuestra frase de vinculación con la siguiente idea que es del mismo autor, y a esto le vamos a llamar cita parafrástica larga. Entonces luego la mezclamos o la unimos con la siguiente idea del mismo autor. ¿Cuál es la característica de las citas parafrásticas largas? Es específicamente nuestra unión acá. Siempre que nosotros veamos esto o cuando nosotros queramos unir más de una idea del autor,
pues podemos hacer uso de las citas parafrásticas largas. Puede incluso acá incluirse otra frase para ir alineando las ideas y continuar luego con una tercera idea del autor. Pues, y así sucesivamente, en tanto el estilo del párrafo nos dé lugar. No olviden de que como estamos haciendo uso de la paráfrasis, pues dentro de la redacción del texto estamos también nosotros hablando y relacionando aquellos aspectos de los que nosotros queremos dar a conocer dentro de nuestra investigación. Las citas solamente son el fundamento de algo más que queremos decir. De eso se trata la paráfrasis. Finalmente tenemos para las citas de paráfrasis, para las parafrásticas, tenemos el modo de hacer una paráfrasis utilizando a más de un autor. Ya vimos aquí atrás cuando utilizamos al mismo autor y varias ideas del mismo autor en un solo párrafo. Y vamos a ver aquí más adelante cuando en un solo párrafo nosotros queremos hacer uso de ideas de varios autores, que ya es más o menos el estilo que nosotros adoptamos dentro de nuestros marcos teóricos específicamente. Entonces, siempre tenemos nuestra parte introductoria acá y comenzamos con primero una cita parentética acá, la cual también se le llama parentética solamente porque está entre paréntesis. Es el mismo nombre, no nos vayamos a confundir de una con otra. Se le llama parentética solamente porque está entre paréntesis. Creo que mejor solo le vamos a llamar entre paréntesis. Entonces tenemos acá nuestra primera paráfrasis. Vamos a ver desde acá hasta acá. Hacemos nuestra cita. Luego comenzamos con la siguiente parte de que nosotros queremos mencionar. Y tenemos nuestra cita acá también. Y continúa relacionando las ideas. Y tenemos acá otra cita. En este caso, esta cita son dos obras que hablan de lo que tenemos nosotros en morado, que es una misma idea. Realmente no estoy haciendo énfasis en sí en lo que dice el texto, sino en cómo se configura cada uno de los párrafos y cómo es que se va citando. Entonces tenemos acá que esta última idea corresponde a dos trabajos diferentes de dos autores diferentes en distintos años, pero que junto estos dos autores o los aportes de estos dos autores me sirven a mí para fundamentar toda esta mi idea que en este momento se las he marcado en morado o posteriormente, ¿verdad? Dependiendo de dónde vayamos a colocar nosotros nuestra idea. Y venimos a terminar finalmente en esta otra cita larga, que aquí tenemos que son tres autores. Estos son dos autores de la misma obra. Luego tenemos a estos otros autores con esta obra y por último tenemos a estos autores con esta obra. Este ejemplo de cita ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las citas que tienen varios autores. Podemos ver que acá son dos autores, aquí está el 1 y el 2 y hasta aquí termina el año. Aquí tenemos el et al, significa que son tres autores o más del año 2020 que termina hasta acá. Y por último tenemos a Oliveira, que es un solo autor, y aquí tenemos el año. Más o menos así es como se va citando. Ya lo vamos a ver más adelante en las reglas generales. En resumen, las paráfrasis también se pueden hacer utilizando el trabajo de varios autores. Se puede hacer para hilar, se puede utilizar para hilar las ideas o los aportes de varios autores relacionados siempre con mi trabajo y que me van a servir a mí para fundamentar mi idea basándome en los aportes de todos ellos, no importa que sean de distinto año o que sus trabajos sean de distinto tipo, de distinta orientación. Vamos a ver ahora entonces las citas narrativas. A diferencia de las citas de paráfrasis y algunas citas textuales, las citas narrativas hacen más énfasis en los aportes de los autores propiamente
que en el autor en sí, que es el énfasis que se hace en las citas de paráfrasis. Entonces, en las citas narrativas nosotros introducimos mediante una narración parte de lo que este autor ha descubierto, ha hecho o ha aportado. Luego lo relacionamos con una cita que no es parentética, o no está entre paréntesis completamente, sino que dejamos al autor afuera y el año, y luego comenzamos con, en este caso, la cita textual que ustedes pueden ver acá, entre, entre comillas, y el número de la página. Entonces las citas narrativas en términos generales, si bien son muy parecidas a las citas textuales, pues sirven para relacionar las ideas, pero desde una perspectiva más enfocada en los aportes del autor que en el autor en sí, que es lo que la diferencia de la cita de paráfrasis, y tampoco se hace un énfasis directamente a la textualidad de lo que el autor dijo, sino que se relaciona junto con una pequeña narración. Entonces, por eso, de ahí su nombre, y por lo tanto tampoco se considera como una cita textual. Bien, vamos a hablar ahora sobre unas reglas generales. Ya vimos cómo se construyen más o menos las citas, las que van con el autor separado por una coma y el año de publicación en algunos casos que corresponde. Ya vimos los casos en los que corresponde también el autor fuera de la cita, que puede ser especialmente en las citas de paráfrasis. Pero vamos a hablar ahora sobre algunas reglas generales que se van a aplicar ya a todo lo que hemos visto hasta acá. Entonces, tenemos primero que cuando la obra es escrita por más de un autor y hasta tres autores, puede escribirse el apellido de cada uno de los autores en el orden en el que aparecen en la obra. Es muy importante no ponerlos en orden alfabético, aunque nos sintamos tentados a esto, pero resulta que en algunas revistas científicas o en algunos proyectos de investigación que se publican por escrito, eh, se toman primero los autores por grado académico o por el rol que tuvieron dentro de la investigación. Por eso es que es importante ponernos nosotros también en la cita en el orden en el que aparecen dentro del documento que estamos citando. Se pueden escribir hasta tres autores, sin embargo, lo más común es que se escriban solo dos, y si existen más, pues se agrega et al. Se agregan dos, aunque sean tres, se agregan dos y se escribe et al. Y si son tres autores o más, hasta 23 autores que admite el manual, pues también se escribe la palabra et al. Entonces, podríamos, no tengo por acá el ejemplo, pero podríamos escribir, por ejemplo, algo así como Valle, coma, Valle, coma, et al 2021. Algo así. Entonces la regla general es que si existen tres o más autores, siempre se va a utilizar la misma inscripción et al. Bien, si dos obras o más han sido publicadas en el mismo año, pues estas citas también deben tener un literal que las contenga. Digamos que un autor publicó dos artículos en en el mismo año, entonces la cita se va a distinguir de este modo. Álvarez 2012, y aquí le vamos a poner la letra A, y Álvarez 2012, y este es con la letra B. Esto sucede cuando dos o más obras han sido publicadas en el mismo año. Ahora, si existen dos autores que tienen el mismo apellido, dentro de la cita también se tiene que poner las iniciales de cada uno de los autores, y de este modo se distinguen. Puede darse el caso en el que dos autores con el mismo apellido publiquen en el mismo año, pero solamente se van a diferenciar, tenemos acá, con las iniciales. Y los años no importa que coincidan, porque si fuera el mismo autor, entonces ya sabemos que vamos a seguir
esta regla de acá de utilizar los literales. Luego tenemos el caso de publicaciones que son realizadas por instituciones, que obviamente son realizadas por personas. Sin embargo, la publicación se le acredita a una organización, como el mismo manual APA está redactado, que pertenece a la American Psychological Association. Pues así, cuando nos encontremos con este tipo de documentos que son redactados por alguna organización, a eso se le denomina el autor corporativo. La norma APA no le denomina autor corporativo, sino yo lo estoy trayendo a cuenta para cuando comencemos a ver la parte ya, cuando estemos trabajando en el documento de Word. Ahí sí se le denomina autor corporativo. En este caso, la cita debe escribirse incorporando el acrónimo de la institución o de la organización, siempre separado por una coma, y el año de publicación. Entonces aquí tengo yo al CONACYT y al Ministerio de Educación, que puede hacerse así. Recordemos de que la página al final pues es opcional, pero es muy recomendable que se aplique siempre. En algunos casos vamos a encontrarnos con algunos sitios web que no tienen nombre de autor. Entonces se va a utilizar el artículo, la entrada o el encabezado, el nombre del artículo, si es un artículo que estamos citando. Si es un blog, pues el nombre de la entrada. Y si es, no sé, alguna especie de nota informativa o algo así, porque si fuera periodística tendría que tener autor, ¿verdad? Pero si fuera algún tipo de nota, pues solo utilizamos el encabezado y el año en el que se ha publicado. Y se escribe de este modo: se escribe el nombre, se separa por la coma y se escribe el año. Si no existiera fecha para esto, creo que eso lo vamos a ver más adelante. Si no hubiera fecha, pero yo creo que les va a surgir la duda a este mismo punto, pues no se escribe la fecha y solo se escribe N.F. Entonces sería el nombre del artículo o de la entrada o del encabezado que tenga el documento que estamos revisando, sin el año, sino que solo quedaría coma NF y se cierra el paréntesis. Si no es un sitio web, porque este es el caso específico de los sitios que no tienen nombre, si no es un sitio web, pues se puede escribir la palabra anónimo si se firma así. Y ya vamos a hablar de los casos de los documentos en donde no aparece un autor, que es parecida a esta norma o esta regla. En general, tenemos acá cuando en una obra no se puede identificar la fecha, entonces se cita así como se los acabo de explicar anteriormente. O se puede citar así, agregando el número de la página. Sin SF obviamente significa sin fecha y nos queda así. Recordemos, aquí no se lo puse yo, pero recordemos poner la comita siempre para separar el, uh, el apellido de la fecha o de esta significación para cuando no tenemos la fecha. Es muy raro realmente encontrar documentos sin autor, sin año e incluso sin título. Por regla general, si son textos escritos, pues lo más recomendable es no utilizar esta fuente. ¿Vean? No podemos utilizar un texto del que no sabemos nada de dónde proviene, no tiene título y no tiene año, ni sabemos quién es el autor. Entonces lo más recomendable es que no. Sin embargo, existen determinadas imágenes que sí podemos utilizar y que sí podemos citar, porque una imagen en sí también nos transmite información. Entonces puede que nosotros querramos hablar de una obra de arte, querramos hablar, por ejemplo, de un mapa, pero desconocemos el título, el autor, y pues como lo encontramos así en algún sitio web o en algún lugar, pues probablemente no tengamos el año tampoco. Entonces en este caso lo que se hace es escribir una brevísima
descripción de la imagen de lo que es, y pues se deja nada más así y se utilizan en este caso los corchetes cuadrados, los que son así. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí así. Necesito citar la imagen, entonces hablo sobre la imagen que representa el mapa de pobreza de El Salvador. Pongo, obviamente voy a tener que incorporar la imagen y en mi texto la cito y uso el corchete cuadrado y pongo mapa y lo que sea que represente el mapa, en este caso de la imagen que estoy representando. Pues este, como les digo, es el caso más raro, sin embargo tenemos que conocerlos todos. Bien, y algo que se incorporó recientemente en el Manual APA séptima edición es la forma de citar ahora publicaciones de redes sociales. Existen dos reglas principales agrupando la naturaleza de la red social. Entonces, tenemos que para Facebook, Twitter y para YouTube siempre se debe de escribir el nombre de la persona o grupo, pero en este caso tiene que ser completo, no se puede escribir solamente el apellido, sino que como aparezca el usuario en la red social, por regla general no son nombres muy largos, entonces tiene que escribirse siempre el nombre completo y siempre el año de la publicación. Acá lo tenemos, Facebook, Twitter y YouTube es el nombre completo del usuario y el año de la publicación. Y aquí les dejo unos ejemplos utilizando las redes sociales del ingeniero Sigüenza. Si es institucional o es un grupo, en este caso es un grupo, pues acá tenemos Decanato FM UES, coma, y el año de la publicación. Cuando lleguemos a la parte de las referencias, pues vamos a ver cómo nos va a ir quedando dentro de nuestra bibliografía o nuestra lista de referencias cada una de estas citas. Y pues si es una persona se escribe el nombre completo, aquí tenemos Roca Sigüenza, coma también, y el año de la publicación. En este caso sería el post, el tweet o el video al que se está aludiendo. Un poquito diferente es para citar Instagram e incluso TikTok. Yo a la hora de hacer este video pues tuve un poquito de dificultad a la hora de pensar en un contenido científico que estuviera en TikTok, pero como sí puede haberlo, pues yo no soy usuario de TikTok, entonces tuve que ver a algunos usuarios para más o menos llegar a este ejemplo. Pero sí, ya la norma APA contempla la forma de citar tanto Instagram como TikTok. Entonces, en el caso de Instagram y TikTok no se utiliza el nombre del usuario, porque recordemos que en ambas los nombres de usuarios comienzan con arroba y por regla general no son sus nombres reales. Entonces lo que se hace es que en la cita se incluye una breve descripción de lo que de lo que se pretende citar. Si es Instagram, bueno, sea Instagram o TikTok, si es un video, pues se establece lo que es el video. Creo que solo Instagram tiene fotos, tampoco soy usuario de Instagram, pero ya estuve viendo las cuentas de algunos de mis amigos para más o menos hacer los ejemplos. Entonces se hace una breve descripción de la foto o del video y posteriormente el año de publicación. Entonces tenemos aquí los ejemplos. Para Instagram tenemos Museo de la Palabra 2018. Por el ejemplo que vi ahí de una fotografía de alguien que estaba pues dando una clase o algo así en un museo en Europa. Y tengo aquí también que para TikTok tengo acá una cita, el baile autóctono samoano, que sería algún ejemplo, que también se conoce como tahualuga. Ya ustedes lo pueden buscar en internet si no lo han escuchado, pero más o menos así se me ocurre que se podrían citar
estos contenidos. O sea, no es que se me ocurra la forma de citarlo, pero qué contenidos se deben de citar. Porque actualmente, pues yo como no soy usuario, no lo conozco a profundidad, pero puede que eventualmente ustedes conozcan eh, una fuente científica en alguna de estas plataformas. Y pues principalmente hay que tener cuidado con lo que se cita, hay que estar muy seguro que son efectivamente fuentes confiables y que la información que aportan pues es información científica. Bien, vamos a trabajar ahora en las citas que hemos visto, ya de manera teórica, ahora cómo se pueden insertar de manera automática en un documento de Word. Para esto, déjenme incorporar un poco de texto, como si estuviéramos ya trabajando en nuestra tesis. Digamos, 8 párrafos, 10. No, tendría que ser más corto. Vamos a hacer entonces 10 párrafos de 8 líneas aproximadamente. Ahora sí, pues tenemos ya nuestro texto como si este fuera nuestra tesis o lo que nosotros estamos a punto de citar. Vamos a venir dentro de nuestra barra acá de menú, nos vamos a venir hasta la opción referencias que está en este lugar. Nos vamos a asegurar de seleccionar el estilo APA en esta parte de acá. Hacemos clic y aparecen pues todas las opciones en las que se puede citar. Word o Office en general todavía se encuentra con la sexta edición. Sin embargo, acá les voy a explicar cuáles son los campos que hay que omitir para que encaje en la séptima edición. Entonces seleccionamos APA y nos venimos a la parte que nosotros deseamos citar. Entonces, una vez estamos en el texto que deseamos citar, vamos a suponer que esta va a ser mi cita. Estamos hablando en términos generales, ya lo vamos a hablar en términos específicos. Vamos a suponer que esta va a ser mi cita. Entonces, me vengo acá al final de la línea, que es la que voy a citar. Hacemos clic en agregar cita. Luego escogemos la opción agregar nueva fuente y nos despliega este cuadro de diálogo. Ahora, en este cuadro de diálogo tenemos las diferentes opciones de lo que queremos citar. Aquí está libro, sección de libro, artículo de revista, etcétera, etcétera. Para citar redes sociales nos vamos a ir siempre a la parte varios, porque como en la sexta edición no se había incorporado aún las redes sociales, entonces va a quedar acá en varios. En algunas distribuciones de Office esto aparece como misceláneos. Bien, vamos a hacer el ejemplo entonces con un libro. Le damos en seleccionar libro y aquí escribimos el nombre de nuestro autor, ya sea solo el apellido o el nombre y el apellido. Y automáticamente Word utiliza o reconoce solo el apellido y es lo que incorpora. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, a Lev Vygotsky en la parte del autor. Acá en la parte del título, pues ponemos el nombre del libro. El año de la publicación. Y una cosa que hay que tomar en cuenta y que lo vamos a ver cuando estemos en el video de las citas es de que las APA séptima edición ya no requieren que se coloque la ciudad. Entonces este campo lo vamos a dejar en blanco y luego pues nos venimos a la editorial y escribimos el nombre de la editorial. Estos son los requisitos mínimos para insertar la cita.
para crear la lista de referencias que se extrae de este mismo cuadro, pues entonces vamos a desplegar esta parte, mostrar todos los campos bibliográficos y vamos a llenar lo demás que nos solicita. Esto lo vamos a ver en el video siempre de las citas. Sin embargo, acá siempre vamos a necesitar nosotros el número de página. Y luego le damos en aceptar y automáticamente nos deja acá. Lo voy a cambiar de color para que sea visible. Nuestra cita automática. Cuando tengamos más de un autor, vamos a ocupar esta siguiente línea. Cuando tengamos más de un autor, vamos a hacer lo mismo. Venimos a insertar cita. Una cosa que es muy importante es que una vez que insertamos la cita, nos queda ya en nuestra base de datos el autor para cuando querramos volver a citarlo. Ya no tenemos que llenar toda la ficha, sino que solo hacemos clic acá en el nombre del autor y pues automáticamente se va incorporando. Entonces cuando tenemos más autores hacemos lo mismo siempre, agregar fuente. Vamos a platicar siempre de un libro. Entonces venimos en el autor y escribimos los dos. Richard Bandler. Hacemos clic acá en editar y agregamos al siguiente autor. Apellidos. Grindler. William. Y le damos a agregar. Y si hay más autores, pues continuamos aquí escribiendo en la parte de los apellidos y en la parte de los nombres. En este caso, el libro que estamos ejemplificando solamente tiene 2 autores. Hacemos clic en aceptar. Ponemos siempre el título del libro. De este modo. Y damos clic en aceptar. Llenamos siempre el campo del año, llenamos siempre el campo de la editorial. Si son necesarias las páginas, pues hacemos clic en mostrar los campos bibliográficos y luego hacemos clic en aceptar. Y automáticamente se inserta acá. Ahora, recordemos que estas citas son las citas estas. Vamos a cambiarle de color. Estas citas, recordemos, son las citas parentéticas porque son las que llevan el autor y el año dentro del paréntesis. Y recordemos también de que pueden ser, ambas parentéticas pueden ser solamente directas, que quiere decir que solo hablamos con nuestras palabras las ideas del autor, solamente las mencionamos con nuestras palabras, las ideas puntuales del autor, o podemos hacerla textual, que quiere decir de que vamos a ocupar las palabras exactas que el autor ocupó en la obra. Entonces venimos, y para eso es necesario ponerlo entre comillas. Recordemos que debe haber una parte introductoria y la parte que vamos a citar, que debe de ir en comillas. No estoy leyendo el texto y no estoy basándome en el sentido del texto porque también es texto aleatorio, solamente estoy señalando acá las partes de la cita que estamos utilizando, solo con la finalidad de distinguirlas acá. Y podríamos decir que esta sería nuestra. Ambas son citas parentéticas, solamente que esta de aquí arriba la vamos a poner mejor en azul. Solamente que esta de aquí arriba es una cita parentética directa y esta es una cita parentética textual. Bien,
Cuando querramos hacer una cita indirecta, ya sea parafrástica o ya sea narrativa, vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos a insertar cita, vamos a incorporar el nombre del autor, vamos a suponer que ahora vamos a seguir hablando sobre Vygotsky. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos aquí a, por ejemplo, coma, y nos venimos a insertar cita Vygotsky. Recordemos de que las citas indirectas, tanto las parafrásticas como las narrativas, llevan el autor fuera del paréntesis. Esta cita automática no permite hacer modificaciones, entonces hacemos clic en las opciones de la cita que vemos acá. Voy a hacer un poco más grande esta parte. Hacemos clic en las opciones de la cita que aparecen acá. Hacemos clic en convertir cita en texto estático. Y simplemente borramos manualmente el paréntesis y lo corremos. Entonces nos queda, por ejemplo, Vygotsky plantea que, y ya tenemos nuestra cita parafrástica, que puede ser hasta acá. Le vamos a poner otro color para identificarlo. No perdamos de vista la estructura que se lleva. Por ejemplo, Vygotsky, 1966, y comienza a hacer su paráfrasis a partir de acá. Recordemos que la paráfrasis es la contextualización de los aportes del autor a lo que nosotros queremos aportar o hacer ver de nuestra tesis. Aquí al final, pues obviamente se pueden incorporar los números de página según se vayan necesitando, que podría ser de este modo. Bien, finalmente cuando tengamos autores corporativos, vamos a venir siempre a referencias, vamos a hacer clic en insertar cita, vamos a hacer clic en siempre en agregar nueva fuente, y pues vamos a platicar ahora, por ejemplo, de un informe. Nuestro autor, entonces, como podría ser un organismo o una institución, vamos a chequear el cuadro que dice autor corporativo, y acá es bien importante que solamente escribamos el acrónimo de la organización. Entonces, en este caso vamos a poner Ministerio de Economía. Acá vamos a escribir el título del informe. El año. En la editorial, cuando son publicaciones por organizaciones, generalmente es la misma organización. Entonces acá sí se escribe el nombre completo. Ministerio de Economía de El Salvador. Y la ciudad se omite. Y le damos en aceptar. Y automáticamente nos inserta acá la cita. La misma regla aplica para que esta cita sea directa o indirecta, para ya hablar de las clasificaciones, para que se configure de este mismo modo. Cuando vamos a hacer una cita textual larga o una cita de bloque, como lo vimos en la primera parte, es necesario que hagamos clic acá, marquemos el párrafo vamos a marcar primero el párrafo que vamos a hacer coincidir, hacemos clic en párrafo y es acá donde vamos a
a realizar la configuración. Si se recuerdan, yo les dije que aquí se podría incorporar una sangría francesa, se lo había dicho, y que el resto del espaciado, quiero ver, sería acá, era a 1.27. 1.2 y 0, así alargamos aquí o si ustedes lo tienen en el sistema de pulgadas, pues es 0.5 pulgadas, y si es en este sistema, pues aquí vamos a poner 1.2 y nos vamos a asegurar que la sangría francesa comience en 1.25. En el espaciado entre párrafos, aquí vamos a poner 6 puntos y 6 puntos al final. Y luego el interlineado que damos o dijimos que iba a ser a espacio doble. Damos aquí en aceptar y ahora lo voy a alejar un poco para que podamos ver nuestro. Recordemos que los requisitos de la universidad exigen de que sea justificado. Lo vamos a justificar acá. Y así es como queda nuestra cita. Entonces recordemos que en esta primera línea vamos a insertar al autor que estamos citando. Vamos a suponer que son estos sujetos. Puede ser la cita así o puede ser, vamos a hacer otra vez lo mismo, el texto estático. Ponemos aquí nuestro paréntesis y dejamos así. Recuerda que de línea. Según Bandler y Grindler, y se comienza desde acá todo lo que corresponde a la cita. De aquí al final entonces ponemos la página para cerrar toda la cita y el texto nos queda o se vería de este modo, así. También podemos hacerlo a manera de cita un poco más directa y eliminamos esto y solamente lo incorporamos la cita completa aquí al final. Son las dos formas que vimos ya de manera teórica y nos queda de este modo. Bien, espero que este tutorial les sea útil. Vamos a platicar un poco más sobre esto y sobre cómo se van insertando las citas. Ya cuando hablemos sobre la lista de fuentes y de referencias. Entonces espero que les sea útil y nos vemos hasta la próxima.